Secundaria tercer grado. Historia. Diversidad cultural. Identificar la diversidad cultural en el mundo y México, así como la importancia de la interculturalidad. ¿Qué tal, alumnas y alumnos de tercer grado de secundaria? Les damos la bienvenida a otro programa de Aprende en Casa. Tengan en mente que en esta etapa de aislamiento social, los caminos para llegar al conocimiento y tener una sana convivencia familiar se fortalecen. ¡Aprovechen la experiencia! En efecto, estas sesiones son una oportunidad para descubrir nuevas estrategias de aprendizaje y poner en práctica habilidades escolares que les ayudarán en su crecimiento personal y académico una vez que termine la contingencia. Antes de empezar, vayan por lápiz y papel para que no pierdan detalle de la información que les vamos a presentar. Llevar un orden de sus actividades y realizar los apuntes pertinentes también les permitirá retomar los temas con mayor claridad. Al final de cada transmisión, podrán incorporar estas anotaciones en su carpeta de experiencias para mostrarla a sus docentes, compañeras y compañeros cuando llegue el momento de regresar a sus planteles escolares. En esta ocasión revisaremos un tema correspondiente a la asignatura de Historia de México, que les ayudará a identificar la diversidad cultural en el mundo y en México, así como la importancia de la interculturalidad. ¡Comencemos! La diversidad cultural en el mundo es enorme. Si pensamos en la cantidad de lenguas, religiones y costumbres que hay en cada país, sería difícil abordarlas todas. La cultura es aprendida dependiendo el contexto en el que nos desenvolvemos de manera cotidiana, como nuestras creencias y tradiciones, además de los valores de la sociedad a la que pertenecemos. Muchos países en el mundo son considerados como naciones multiculturales, pues coexisten varias culturas dentro de ellos. Por tal motivo, desde hace varios años se ha fomentado la interculturalidad. Bueno, estos son dos términos complejos, por lo que probablemente se estén preguntando a qué se refieren o qué implica la interculturalidad. Para conocer las respuestas, demos paso al primer video. ¡Hola, internautas! ¡Hola, Tlali! Transmito desde el Parque del Reloj, en Tlatelolco, Ciudad de México. Lugar representativo de las culturas que han habitado el centro del país. Nuestros amigos quieren saber qué son la multiculturalidad y la interculturalidad. Hola a todos. Sin duda es una pregunta muy interesante. Pero para responderla, debemos recordar antes el significado de cultura. Veamos la siguiente cápsula. La cultura es el conjunto de ideas, valores, costumbres, creencias y prácticas que caracteriza a una sociedad o a un grupo social. Es transmitido de generación en generación. Se desarrolla en un territorio común donde una población adquiere identidad al compartir, entre otras cosas, el mismo contexto histórico-social. La cultura lo abarca todo. Se manifiesta a través de expresiones orales, escritas, sonoras, visuales, artísticas, técnicas, científicas, entre otras. Establece normas y patrones de comportamiento en una sociedad. En el mundo existen muchas culturas: inglesa, alemana, china, mexicana. A esta pluralidad se le conoce con el nombre de diversidad cultural. La cultura hace referencia a nuestra forma de vivir y nos permite interpretar el mundo que nos rodea. Así es. Ahora veamos la parte de lo multicultural e intercultural. La multiculturalidad da cuenta de un fenómeno de coexistencia donde distintas personas o culturas comparten un mismo espacio geográfico y social, sin el propósito de influir unas sobre otras. Es una realidad que va en aumento, debido a la apertura de mercados mundiales, el establecimiento de relaciones comerciales y los flujos migratorios entre naciones. Por ejemplo, en las ciudades de Barcelona, Nueva York y París, habitan personas que provienen de países diferentes y conservan su cultura. Como los musulmanes que siguen vistiendo su ropa tradicional
aun cuando estos lugares son distintos a los suyos. En la multiculturalidad, se insiste en respetar las diferencias entre culturas sin privilegiar alguna. Por su parte, la interculturalidad busca crear relaciones horizontales, de respeto entre las distintas culturas y personas de diferentes grupos étnicos, sociales, profesionales y de género, a través de nuevos ordenamientos sociales. Cuestiona la existencia de una cultura dominante y trata de enriquecer las distintas culturas que conviven en un mismo lugar. Es un proceso permanente de relación, articulación y negociación entre diferentes con respeto, legitimidad, simetría e igualdad. Un ejemplo son los intercambios estudiantiles, cuya finalidad es el encuentro con otra cultura a la cual se respeta y valora, precisamente en la convivencia con lo distinto. La interculturalidad logra un incremento en la visión del mundo, un diálogo entre culturas que las enriquece. Multiculturalidad, entonces, es la coexistencia de culturas distintas en un mismo espacio sin que una influya sobre otra. Y la interculturalidad se refiere al encuentro entre diversas culturas. Promueve el diálogo, el reconocimiento, el respeto y la valoración de distintas formas de vida. Adiós, Tlali. Y muchas gracias a todos por su participación. Nos vemos en el camino. Con el material anterior aprendieron que la interculturalidad tiene que ver con fomentar el diálogo e interacción entre las culturas que conforman un territorio y el mundo, así como reconocerlas y valorarlas para fomentar una convivencia pacífica. ¿Consideran que la interculturalidad es algo que sucede realmente en distintos países del mundo? ¿En cuáles y cómo se manifiesta? Para contestar lo anterior, es importante conocer la diversidad cultural que existe en el mundo actualmente. Por consiguiente, no pierdan detalle del próximo segmento para enterarse de las características de algunas culturas a nivel internacional. Hola, nos encontramos en el Museo Nacional de las Culturas. Hoy conoceremos algunas características de la cultura de varios países del mundo, es decir, conoceremos sus costumbres, tradiciones, formas de vestir y gastronomía. Nuestro interés se centrará en reconocer la relación lengua y cultura como un aspecto fundamental para el desarrollo y la diversidad de los grupos humanos. Los invito a conocer algunos datos interesantes de la lengua y la cultura árabes. La cultura árabe se extiende en parte de Asia y en el norte de África. Está conformada por 22 países que forman la Liga Árabe. El árabe es considerada la lengua semítica más antigua y actualmente poseen el mayor número de hablantes en el mundo. Una particularidad de los diccionarios árabes es que los verbos se expresan en tercera persona del singular masculino. En esta lengua no existen las letras mayúsculas y el verbo ser no se utiliza en tiempo presente. Por ser el árabe una lengua que se escribe de derecha a izquierda, quienes lo hacen correctamente gozan de prestigio en su comunidad, pues la buena caligrafía es una cualidad muy valorada, ya que requiere de habilidad y años de práctica. La expansión del Islam en el siglo VII hizo que mucha gente aprendiera el árabe como lengua franca. Es esta la razón por la que las primeras gramáticas fueron escritas por hablantes no originarios. La religión es muy importante para los árabes y sus principios litúrgicos están escritos en el Corán, el cual consideran como su libro sagrado. El Corán es el libro sagrado de los musulmanes y está escrito en árabe clásico. Una forma de enseñar a leer y escribir a los niños es repitiendo fragmentos del Corán. El traje tradicional consiste en una túnica blanca y un turbante o kefia para los hombres. Las mujeres usan una túnica negra y un velo llamado hijab que solo deja los ojos al descubierto. La gastronomía árabe es una combinación de diversas culturas. Predomina el empleo de carne de cordero, el tomillo, el azafrán, el arroz, la berenjena y la cebolla. Ahora nos dirigiremos hacia China para conocer algo de su lengua y su cultura. El chino es una lengua con tantas variantes dialectales que resulta difícil establecer la comunicación entre diversas comunidades. Esto explica por qué la escritura en este país conserva un estatus primordial que hace más efectiva la comunicación.
El chino mandarín es la variante más utilizada del idioma. Además, hay 52 etnias con lenguas propias. La escritura china se basa en ideogramas, es decir, en símbolos que representan una idea o imagen, y no en sonido, a diferencia de la mayoría de las lenguas cuyos sistemas son fonéticos. China es la segunda nación más grande del mundo. Ocupa una cuarta parte de Asia y es más extensa que Europa y Oceanía juntas. La lengua china pertenece a una rama de la familia sino-tibetana y se habla en la República Popular China, Taiwán, Malasia y otras partes del sudeste asiático. Además, cuenta con numerosas comunidades distribuidas por todo el mundo. Alrededor de 56,000 son los caracteres que componen la lengua china, de los cuales cotidianamente se usan 3,000. En China, la caligrafía tiene más de 2,000 años de existencia. Según la tradición, su inventor, San Jie, tomó los trazos al observar las huellas de los animales sobre la arena o el lodo. Después comenzó a trabajar imágenes simples que representaban distintos objetos, animales, astros y fenómenos naturales. El chino es una lengua tonal, pues una misma sílaba pronunciada en distintos tonos puede tener significados diferentes. En China es común usar el apellido en lugar del nombre propio, que solo se emplea dentro de la familia y con amigos cercanos. La cultura china es considerada cuna de dos importantes corrientes filosóficas, el confucianismo y el taoísmo. Asimismo, adoptó el budismo dando origen al budismo Chan. La comida es un gran acontecimiento, alrededor del cual existen muchos rituales. Por ejemplo, como una gentileza, se acostumbra a servirle de beber a otra persona y ésta devuelve el gesto. Conozcamos detalles de otra cultura. El inglés es un idioma originario del norte de Europa que se desarrolló en Inglaterra y se difundió en las Islas Británicas y antiguas colonias. Se trata además de una lengua viva que no ha dejado de evolucionar gracias a la diversidad cultural. Algunos países donde actualmente el inglés es la lengua oficial son Australia, Nueva Zelanda, Inglaterra, Islanda, Escocia, Sudáfrica, Malta, India, Liberia, Canadá, Estados Unidos, Jamaica, Puerto Rico y Belice. El inglés pertenece a la familia lingüística germánica del indoeuropeo y utiliza el alfabeto latín. De hecho, muchos países europeos hablan lenguas derivadas del latín, por ser esta la lengua oficial del antiguo Imperio Romano. A lo largo de la historia, el idioma inglés ha adoptado palabras de diversas lenguas como el anglosajón, el latín, el nórdico antiguo, el francés, el griego e incluso del español. Sin embargo, fueron las tribus de anglos, de sajones y de celtas quienes aportaron al idioma la mayor parte de las palabras de uso común. El inglés antiguo tuvo influencia de otro dialecto germánico, el noruego antiguo, hablado por los vikingos que se asentaron en el noroeste de Gran Bretaña. El término de literatura anglosajona se refiere a la literatura escrita en inglés antiguo. En cambio, el término literatura inglesa se refiere a la literatura escrita en inglés moderno. Actualmente, el idioma inglés es considerado como un lenguaje franco debido a que ha sido adoptado como oficial por diversos organismos internacionales. Hay diferentes formas de hablar y escribir el inglés, pero las variantes dialectales más conocidas son el inglés británico y el inglés americano, que poseen diferencias propias, principalmente en la ortografía y la pronunciación. En el inglés británico existe una tendencia a respetar la pronunciación de palabras de origen francés. En cambio, en el norteamericano han eliminado letras que consideran innecesarias. La influencia del francés se debió a que hasta el siglo XV los reyes de Inglaterra hablaban solamente esta lengua, que era considerada la lengua de la corte. ¿Son el inglés americano y el inglés británico dos lenguajes separados o simplemente son dos variaciones del inglés? En cuanto al léxico, yo creo que hay un entendimiento entre el inglés de Estados Unidos y el inglés de Inglaterra debido a la universalización del inglés de Estados Unidos, ¿no?, que ha abarcado todo el mundo.
Dejando lo nuestro para el final, acerquémonos ahora a la cultura hispanoamericana. La lengua española o castellana es una lengua romántica derivada del latín. Esta variedad es una de las razones por las cuales se reconocen diferencias entre las variantes habladas en América y las que se usan en España. Los orígenes del español en América se remontan a la conquista y la colonización, cuando este continente era un conglomerado de pueblos y lenguas diferentes que se articuló políticamente como parte del Imperio Español y bajo el uso de una lengua común. Como se dieron cuenta, hay una enorme diversidad cultural en el planeta, que se manifiesta en formas de pensar y vivir, expresadas por medio de determinadas costumbres que pueden ir transformándose con el tiempo. La apertura mundial en distintos ámbitos ha originado un mayor contacto entre culturas, por lo que es importante respetarlas para lograr nuestro desarrollo como personas, países y a nivel mundial. En nuestro territorio existe una gran diversidad cultural. Por ello, México es considerado un país multicultural. Pero, ¿cómo se configura esta diversidad? Acompáñenos a ver el siguiente video para identificar las distintas expresiones culturales en nuestra nación. Padiushi, en zapoteco significa buenos días, tardes o noches. Platicaba con Tlali sobre las fotografías que nos han enviado. Fiestas, artesanías, platillos y trajes típicos de sus entidades. Son muy bonitas. Todas estas manifestaciones, todo este folclore forma parte de la diversidad cultural de nuestro país. ¿Alguna vez se han preguntado por qué es tan vasta la cultura de México? Para averiguarlo, los invito a ver la siguiente cápsula. Hablar de cultura en México es hablar de una diversidad de manifestaciones culturales como música, danza, pintura, fotografía, escritura y arquitectura. De toda una complejidad de tradiciones, creencias, religiones, técnicas artesanales, historia, conocimientos, valores y cualquier uso o hábito adquiridos por los habitantes. Es una herencia social porque los mexicanos la reciben de generación en generación. Además de ser un valor que comparten y hace posible su sentido de identidad y pertenencia a la sociedad. Hay técnicas culturales como alfarería, joyería, cestería y gastronomía. Productos culturales como textiles e instrumentos musicales. Expresiones culturales visuales, por ejemplo, representaciones escénicas, rituales y obras de arte. Expresiones culturales verbales, esto es, derivadas de la lengua y la escritura. Relatos. Las canciones y la música instrumental son expresiones culturales sonoras. Todos ellos son resultado de la creatividad de personas o grupos sociales y caracterizan la identidad cultural de cada comunidad, así como su patrimonio. Las personas de México son al mismo tiempo originarias de un pueblo, un barrio o una ciudad. Herederas de una cultura indígena, sea maya, náhuatl, paypay, tarahumara, zapoteca, purépecha o totonaca, o regional, jarocha, oaxaqueña, tapatía, norteña o yucateca. Influenciada por inmigraciones africanas, españolas, libanesas, chinas, entre otras. Son practicantes de alguna religión, estudian, trabajan. Sus distintos orígenes y adhesiones conforman una gran variedad de grupos que entretejen la identidad nacional. México es un mosaico, una fusión de culturas vivas, dinámicas, adaptables y promotoras del cambio. Su riqueza crece con el contacto de las culturas. Por eso es necesario reconocer la importancia de respetar la diversidad cultural del país. Sí, avenidas, iglesias, sitios de trabajo y escuelas de grandes ciudades son espacios cada vez más multiculturales. Debemos ser más receptivos a la diferencia y valorar la diversidad, incluida la diversidad cultural. Hasta pronto, Edmundo. Nos vemos en el camino. Con esta información, ratificamos que los grupos que integran nuestro país tienen diferentes costumbres y formas de expresar su cultura, así como prácticas y lazos que los unen.
Claro, francamente, si lo analizan, es muy enriquecedor convivir de forma armónica cuando se es diferente o se procede de diversas culturas. Ha llegado el momento de que tomen nota de la siguiente actividad, que les ayudará a reforzar estos aprendizajes. En una hoja blanca, dibujen la silueta de su estado. Investiguen diversas expresiones de su diversidad cultural. Por ejemplo, lenguas, música, danzas, vestimenta, artesanías, gastronomía, entre otras. También describan brevemente en qué consisten. Finalmente incluyan y destaquen algunas que llamen su atención o les gusten. No olviden guardar su trabajo y anotaciones en su carpeta de experiencias. En cuanto al material que pueden consultar para profundizar en este tema, les recomendamos el libro La Nación que Construimos, de Alejandro Reyes Juárez. Con esta obra ampliarán su panorama acerca de la unidad y diversidad en nuestro país, así como de las consecuencias que conlleva la globalización. Una vez que conocen la diversidad del país y el mundo y la importancia de la interculturalidad, les invitamos a valorar y respetar las diferencias para lograr una mejor coexistencia. Recuerden que estudiar desde casa requiere mucha organización y dedicación, pero cuando vuelvan a sus centros escolares estarán más fortalecidos y con muchos aprendizajes por compartir. Qué bueno que lo mencionaste porque queremos despedirnos recordándoles que es momento de que nos relacionemos demostrando solidaridad y cariño a nuestras familias. Es tiempo de concluir esta emisión, pero sigan sintonizando.